Soy el doctor Norberto Vulcano y trabajo en el servicio de cardiología del Hospital Italiano desde hace décadas, o sea que esto es algo así como mi casa, y vamos a decir algunos conceptos básicos de hipertensión pulmonar, que es una enfermedad largamente olvidada hasta hace unos pocos años, en que pasaba inadvertida o que no era estudiada, y constituye una enfermedad grave. Afortunadamente no es muy frecuente, es una incidencia muy baja en la población, pero dado su muy mala evolución es fundamental hacer un diagnóstico para hacer un tratamiento apropiado. Así como fue olvidada durante tanto tiempo, hoy fue cobrando popularidad y la dificultad que tenemos es que en algunos casos se hace un sobrediagnóstico de la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos tienen tratamientos específicos, algunos pacientes con hipertensión pulmonar tienen tratamientos específicos y otros tienen el tratamiento de la enfermedad que le da origen. La causa que genera la hipertensión pulmonar es muy extensa, las causas que pueden producirlas, y la Sociedad Internacional de Hipertensión Pulmonar o los simposios internacionales de hipertensión pulmonar las han subdividido en 5 grupos. El grupo 1, que es la hipertensión pulmonar específica y que tiene tratamientos específicos para esta entidad. El grupo 2, que son las vinculadas a la hipertensión pulmonar vinculada al corazón izquierdo, o son las cardiopatías, y el tratamiento no es el de la hipertensión pulmonar del grupo 1, sino que es el tratamiento de la enfermedad que le da origen, o sea, la cardiopatía que da origen a esta hipertensión pulmonar. El grupo 3, que son las enfermedades neumonológicas que pueden cursar con hipertensión pulmonar y cuyo tratamiento es en la enfermedad neumonológica. El grupo 4 son por obstrucciones de la arteria pulmonar, dentro de las cuales obviamente la más frecuente es la generada por el tromboembolismo pulmonar, que en algunos casos con el tiempo lleva a la hipertensión pulmonar. Hay otras obstrucciones menos frecuentes, como el sarcoma de la arteria pulmonar o cuerpos extraños, pero el grupo 4 está preferentemente formada por la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y que tiene también un tratamiento específico, es un tratamiento quirúrgico, que es la tromboendarterectomía, y solo en los casos en donde este procedimiento no se puede llevar a la práctica o después del procedimiento queda alguna forma residual de hipertensión pulmonar, existen medicaciones específicas, semejantes a las del grupo 1, porque fisiopatológicamente, más allá de la obstrucción de los grandes troncos arteriales, hay una alteración a nivel de la microcirculación equivalente a los del grupo 1 y por lo tanto tiene también medicación específica. Y finalmente tenemos el grupo 5, que es de misceláneas, es una enorme cantidad de patologías infectológicas, parasitarias y entidades menos frecuentes que pueden llevar también a la hipertensión pulmonar y que no tienen tratamiento con la medicación que habitualmente se utiliza. Cuando digo que como fue cobrando conocimiento en la población médica esta entidad, así como fue olvidada durante largos años, algunos pacientes no son adecuadamente medicados y por lo tanto no son adecuadamente diagnosticados y por lo tanto son medicados con las drogas específicas para el grupo 1 que no tienen resultado ni tienen indicación, ni en el grupo 2, ni en el grupo 3, ni en el grupo 5, y solo parcialmente en el grupo 1. El grupo 1 está encabezado obviamente por la hipertensión pulmonar idiopática, que es una entidad que puede verse con relativa frecuencia, obviamente dentro de este grupo, teniendo en cuenta, como dije previamente, de que es una entidad rara y están dentro del grupo 1 entidades que más frecuentemente también producen hipertensión pulmonar, como las colagenopatías, el HIV y algunas cardiopatías congénitas que cursan con hipertensión pulmonar, como es el caso del Einstein-Menger. Dentro del diagnóstico de estas entidades, o cuando uno encuentra una hipertensión pulmonar o sospecha la existencia de hipertensión pulmonar, sea la causa que fuera, el paso inicial a los fines diagnósticos es el ecocardiograma, que no mide la presión pulmonar, sino que estima la presión pulmonar y le indica al médico de que nos encontramos frente a una hipertensión pulmonar que debe ser estudiada. La hipertensión pulmonar con diagnóstico certero debe requerir
inexorablemente las mediciones pulmonares. O sea que el cateterismo derecho es un instrumento o un método diagnóstico crucial, necesario, imprescindible a los fines de certificar la existencia de hipertensión pulmonar. Dicho de otra manera, si no hay cateterismo cardíaco, no hay cateterismo cardíaco derecho, por supuesto, no hay diagnóstico de hipertensión pulmonar. Como les decía, cuando se sospecha el diagnóstico de hipertensión pulmonar y uno ratifica con eco de que existe tal hipertensión pulmonar, haciendo clara mención nuevamente de que el eco no diagnostica hipertensión pulmonar, sino que solamente estima la presión pulmonar sistólica y a través de cálculos también la media, que es el elemento diagnóstico fundamental. En esas circunstancias, el paciente debe ser referido a un centro con experiencia en hipertensión pulmonar. Un dato previo que no les comenté es que el diagnóstico es cuando la presión pulmonar media está por encima de 20 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. El 20 se bajó en el último simposio de Niza en el año 18, y hay un margen que tiene que ser tenido en cuenta entre 20 y 25, está en discusión este tema, pero a partir de 20 se considera hipertensión pulmonar, y el requerimiento adicional es que la presión capilar esté en valores normales, o sea, por debajo de 15 milímetros de mercurio. Volviendo entonces al hecho diagnóstico, cuando un ecocardiograma indica de que existe una presión pulmonar sistólica por encima de 25-30 milímetros de mercurio, es recomendable derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, a donde se tenga experiencia en el manejo de estos pacientes, a los fines de seguir estudiándolo fundamentalmente para certificar el diagnóstico y valorar o evaluar cuál es la causa, certificar cuál es la causa, porque en función del diagnóstico que genera la entidad será el tratamiento. Es un concepto previamente dicho, pero se los reitero porque esto es crucial. Solamente tienen tratamiento específico con medicación específica los pacientes del grupo 1 y los pacientes del grupo 4, o sea, el grupo 4, que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. En los pacientes del grupo 1 estuvo popularizado, y hasta hace unos 5 años se trataba inicialmente con anticoagulación. Ese concepto actualmente no está en vigencia, por lo tanto no es necesario en los pacientes del grupo 1, sí obviamente en los pacientes del grupo 4, que son la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y en función de cuál es la característica que se encuentra en el cateterismo cardíaco, en los que se hace un test de vasoreactividad, que es estudiar a los pacientes frente a la respuesta de drogas previamente conocidas y validadas a nivel internacional, como el epoprostenol, el iloprost inhalado, la adenosina. Son drogas que, utilizadas en el cateterismo cardíaco, indican si existe alguna reactividad vascular que baja la presión pulmonar, y si esa disminución de la presión pulmonar está por debajo de 40 milímetros de mercurio en la media pulmonar o baja 10 milímetros de los valores basales, se considera que el test de vasoreactividad es positivo, y en esos pacientes es posible comenzar el tratamiento con bloqueantes cálcicos. Si esa vasoreactividad no existe, hay que pasar a otro tipo de drogas, que básicamente son o inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, drogas como el sildenafilo o el tadalafilo, o inhibidores o antiendotelinas o prostaglandinas. Estas drogas obviamente son para el manejo, reitero, de centros especializados, de médicos que tengan experiencia en el manejo de estas drogas, no solamente porque tienen contraindicaciones específicas muy importantes, sino porque su respuesta tiene que ser evaluada generalmente en forma inicial, al menos con pruebas no invasivas como la caminata de 6 minutos o con eventuales cateterismos ulteriores. Es habitual que los pacientes, si no tienen respuesta inicialmente al tratamiento con el que se comienza, se vaya escalando en el tratamiento
agregando 2 drogas, 3 drogas y eventualmente si el paciente tiene riesgo de vida y tiene posibilidad sin contraindicación, el trasplante cardíaco termina siendo la indicación final. Muchas gracias por la atención.